Se nos pide que resuelva el seno x es igual al cuadrado negativo raíz 2 dividido por 2 para todas las soluciones. Dar respuestas de grado, usar k para representar cualquier entero. Lo primero que debes reconocer aquí es que la función sinusoidal valor es negativo y el plano de coordenadas sin θ es igual a, y dividido por r, lo que significa que la función sinusoidal es negativa, donde y es negativa. Y es negativo en el tercero y cuarto cuadrantes. El siguiente paso es ignorar el seno negativo por un momento, y encontrar su ángulo de referencia, que tiene una función sinusoidal valor de la raíz cuadrada 2 dividido por 2. Una vez que encontremos este ángulo, si esbozamos el ángulo de referencia en el tercer y cuarto cuadrantes, el valor de la función sinusoidal será negativo. Tener un valor de función sinusoidal de raíz cuadrada 2 divididos por 2, debería recordarnos a un 45, 45, 90 triángulo de referencia que se muestra aquí, dado que el seno θ es igual a la proporción del lado opuesto a la hipotenusa. Sin 45 degrees es igual a 1 dividido por la raíz cuadrada 2, que si racionalizamos el denominador nos da un cuadrado raíz 2 dividido por 2, lo que significa que la referencia el ángulo es de 45 grados. El siguiente paso es bosquejar su ángulo de referencia de 45 grados, en el tercer cuadrante, y el cuarto cuadrante. Y también vamos a bosquejar los triángulos de referencia. En el tercer cuadrante, el lado opuesto es negativo, el lado adyacente es negativo, y la hipotenusa es raíz cuadrada 2. En el cuarto cuadrante el lado opuesto es negativo, el lado adyacente es 1 y la hipotenusa es la raíz cuadrada 2. Observe ambos triángulos de referencia, dar un valor de función sinusoidal negativo 1 dividido por una raíz cuadrada 2, que es igual a negativo raíz cuadrada 2 divididos por 2. A continuación, todos los ángulos que son coterminal a estos dos ángulos. También dar un valor de función sinusoidal de raíz cuadrada negativa 2 divididos por 2. Comencemos con la determinación el ángulo menos positivo en el tercer cuadrante. Este ángulo aquí. Bueno, este ángulo es igual a 180 grados más 45 grados, o 225 grados. Vamos a empezar con x es igual a 225. Pero por otra parte, cualquier ángulo que es coterminal a este ángulo, también dará un valor de función sinusoidal de raíz cuadrada negativa 2 divididos por 2. Para encontrar todos los coterminales ángulos a este ángulo, en el tercer cuadrante, añadimos múltiplos de 360 grados, que nos da más 360 Kelvin. Con las unidades de esta expresión sería grados. Y ahora para determinar el ángulo menos positivo en el cuarto cuadrante, que tiene un valor de función sinusoidal de raíz cuadrada negativa de 2 divididos por 2, que sería este ángulo aquí. Bueno, este ángulo es igual a 360 grados menos 45 grados, o 315 grados, lo que da a nosotros x equivale a 315 grados. Pero luego para encontrar todos los ángulos coterminales a este ángulo, agregamos múltiplos de 360 grados, lo que nos da más 360 Kelvin, estamos obteniendo las unidades en la expresión serían grados. Así que estas dos expresiones representan todas las soluciones a la ecuación dada. Ahora vamos a verificar esto usando el círculo de la unidad. Recuerden el círculo de la unidad sin θ es igual a y de nuevo, sabemos que y es negativo en el tercero y cuarto cuadrantes. Así que para resolver la ecuación usando el círculo de unidades, buscamos una coordenada igual a raíz cuadrada negativa 2 divididos por 2. Quedemos aquí en 225 grados, así como aquí. A 315 grados. Y si queremos que todos los ángulos que son coterminales a estos dos ángulos, obtenemos las mismas soluciones de x equivale a 225 más 360 Kelvin grados. Así como x es igual a 315 más 360 Kelvin grados de nuevo. Por último, verifiquemos nuestras soluciones gráficamente. Aquí he graficado y es igual a seno x en rojo, y es igual a raíz cuadrada negativa 2 dividida por 2 en azul. Observe cómo hay un número infinito de puntos de intersección, por lo que hay un número infinito de soluciones a la ecuación. Lo primero que se encuentra en el tercer cuadrante está representado por este punto de intersección aquí, donde x es igual a 225 grados. Y si agregamos 360 grados a este ángulo, eso nos daría 585 grados. Si tuviéramos otros 360 grados, tenemos 945 grados y así sucesivamente. Y, por supuesto, se puede mover en una dirección negativa, restando múltiplos de 360 grados. Luego, en el cuarto cuadrante, el primer ángulo que encontramos fue de 315 grados. Si tuviéramos 360 grados para esto, obtenemos 675 grados. Añadir 360 grados de nuevo, obtener 1035 grados y así sucesivamente.
Y, por supuesto, también podemos restar múltiplos de 360 grados para moverse en la dirección negativa. Así que este gráfico verifica nuestras soluciones son correctas. Espero que hayas encontrado esto útil.